versículo 19. Cuando usted lo tenga, dice amén. Capítulo 3 del libro de Pedro, verso 19. Póngale cuidado a lo que ahí dice. Vamos a leer mejor verso 18 para entender. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó, otra versión dice anunció, ¿a quiénes? Fíjese lo que dice ahí, póngale cuidado. Dice que predicó, la versión nuestra dice predicó a espíritus encarcelados. Está hablando de una predicación del otro lado. Hagamos una oración. Padre Dios, gracias porque nos permites alabar y bendecir tu nombre, y también porque nos permites abrir tu palabra y extraer de ella, Señor, la luz, el conocimiento, la revelación de las cosas, Señor, que tú en tu infinita misericordia has desarrollado y creado. Danos entendimiento en el nombre de Jesús para poder comprender y al mismo tiempo tener esa claridad en nuestro espíritu de estas verdades. Por Jesucristo, habla nuestro corazón. Pueblo de Dios dice amén. Bien. Como yo sé que ya nos ha corrido un poquito hoy el tiempo, quería trabajar un poquito con ustedes sobre este decreto que el apóstol Pedro nos da en el capítulo 4, verso 1, donde dice, por tanto dice, gracias Señor, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Fíjese que Pedro es uno de los predicadores que menciona el padecimiento. Cuando hablamos nosotros de padecer, cuando hablamos nosotros de sufrir, cuando hablamos nosotros de las situaciones que vivimos, ahí dice, quiero recorrer brevemente en el capítulo 3, verso 10, dice, si usted y yo amamos la vida y queremos ver días buenos, queremos ver días buenos, sí, la Biblia dice días buenos. El que ama la vida y quiere ver días buenos, el apóstol Pedro dice ahí que tiene que hacer varias cosas. En el capítulo 3 de verso 10 dice, pues el que quiere amar la vida y ver buenos días. ¿Cuántos queremos ver buenos días en el futuro? Y dice que tenemos que hacer algunos aspectos. Primero dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Fíjese cuán importante es la confesión, la palabra. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Está hablando, Pedro dice, si tú quieres ver buenos días, si quieres que tu futuro tenga días tranquilos, entonces cuida tu lengua, cuida tu boca, apártate del mal, porque ¿quién os podrá hacer daño? Verso 13, si demostramos celo por lo bueno. Pero en el verso 14, el apóstol Pedro dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia. Y entonces yo quiero hablarle a usted de que hay un sufrimiento que no vamos a poder esquivar. Hay un sufrimiento que está dentro de llamémoslo así, dentro de nuestro pensum de materias por los cuales estamos recorriendo
el cristianismo. Este sufrimiento que ahí dice, si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Ese sufrimiento que está marcado aquí no es un sufrimiento que lo podamos evadir. Fíjese que la Biblia de las Américas dice en sus comentarios que sufrir por la causa de Cristo es un factor que contribuye a la madurez cristiana. Madurez, diga conmigo, madurez. Si hay un proceso. Ellos aquí los receptores de la carta de Pedro padecían porque habían personas que atacaban la fe y atacaban la esperanza que ellos tenían. Y entonces dice en el verso ahí que si se sufre por la causa de Cristo o por la justicia, no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. Verso 15, sino santificad, dice, a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, cuando la Biblia dice santificad a Cristo, otra vez la Biblia de las Américas tiene una nota que dice santificar a Cristo es dar lugar siempre a Cristo, o darle a Cristo el lugar de prioridad en la vida, aún en el contexto de las luchas y las pruebas. Pero vea lo que dice el verso siguiente. Pero, verso 16, hacedlo con mansedumbre. Verso 15, hacedlo con mansedumbre y reverencia. Verso 16, dice, teniendo buena conciencia para que aquello que sois calumniados sean avergonzados, dice, los que os difaman. Y ahí está, hay un punto que tenemos que entender, que va a haber gente que va a hablar mal de ti, hermano. Si a veces a uno no le gusta que hablen mal de uno. ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? A mí en lo personal ya no me molesta que hablen mal de mí. Lo que me molesta es que crean los que están cerca de mí que eso es cierto. Eso sí es triste, pero que van a hablar, que difamen, dice ahí, dice, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Y entonces hay un padecimiento que se sufre. Ahora, versículo siguiente, verso 17, pues es mejor padecer por hacer el bien. ¿Qué dice la Biblia? Pero mire que ahí está impuesta la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permite que entremos nosotros en situaciones donde te van a atacar, donde me van a atacar, donde te van a difamar, me van a difamar, donde muchas veces las cosas que se dicen no las pueden probar, pero van a hablar mal? Y entonces dice ahí, dice que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Entonces me pregunté, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no acciona? Y entiendo que Dios está probando el temple de tu madurez. Acuérdese que dice, ¿quieres vivir? ¿Quieres tener buenos días? Una de las cosas difíciles en este camino es refrenar la boca. Porque si hay gente que dice, si me buscan me encuentran, ¿verdad? Y si me dicen yo digo, y si me atacan ataco. Pero eso evidencia la falta de madurez. Cuando la Biblia me habla a mí y Pedro, yo estoy tratando de solo poner un fundamento, porque fíjese que a renglón seguido dice en el versículo 18, pues Cristo. Hermanos, si alguno nunca cometió pecado, ni error, ni mentira, ni engaño, fue el Señor. Pero sin embargo dice que padeció por los pecados, el justo por los injustos.
para llevarnos a Dios. Y aquí es donde quiero entrar en el pensamiento de esta noche. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, entramos en consideración de la revelación bíblica de lo que es la vida, miren, póngale cuidado a esto. Tenemos conceptos que tenemos que revisarlos si realmente son como nosotros creemos. Por ejemplo, he escuchado muchas veces, he estado en muchos lugares donde está un velorio y la gente dice del que murió, pero gracias a Dios ya descansó. Eso es lo que dicen. Gracias a Dios. E incluso algunos son más osados y dicen, gracias a Dios está en la casa del Padre. Déjeme decirle algo. Este verso me dice a mí, creo que usted lo lea, dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él está en su dimensión del Espíritu, o sea, en su esencia espiritual, diga conmigo, fuera de este cuerpo. Ahora, desarrolló una actividad muy importante. Versículo siguiente. Dice que predicó. El Señor en su espíritu fue y predicó. Y aquí es donde yo quiero que usted abra su mente a esto. Existen del otro lado cárceles para los espíritus. Es lo que ahí dice la Biblia. Existen cárceles. Por ejemplo, hermano, voy a hacer un poquito carnal hoy y voy a echarme un poquito de promoción. Acabo de escribir un pequeño libro que se llama El Paraíso. Posiblemente en unos 15 días lo podrá usted adquirir. Es pequeño, pero ahí marco el fundamento y las bases que nos deben hacer reflexionar. Si nosotros partimos hoy, ¿a dónde iremos? De hecho, en Cristo no vamos a ir a condenación, porque el que está en Cristo no va a condenación. Pero yo le pruebo por la palabra del Señor que bíblicamente no todo el que muere en Jesús o en Cristo va a la casa del Padre, sino que aquí dice que el Señor Jesús, cuando murió en la carne, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde están esas cárceles? Hay unas preguntas que yo quisiera que usted meditara conmigo esta noche, porque dice que aparece la declaración de lo que Jesús hizo. Por eso es interesante cuando nosotros vemos cuando Jesús abordó la resurrección. Jesús le dijo a los religiosos: ustedes no saben que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando le dicen, ¿verdad que los muertos van a resucitar? Y Abraham va a resucitar. Y Jesús dice: ustedes no entienden entonces que Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Eso quiere decir que cuando alguien cierra los ojos aquí, lo que deja de funcionar es el estuche que usted tiene. Pero su esencia espiritual, su ser espiritual va a ir, y aquí es donde quiero que abra su mente, dependiendo su desarrollo, va a ser el lugar a donde va a ir. Póngame cuidado a esto, por favor. Aquí yo encuentro, pónganme el verso en la pantalla, hijos, les ruego. Aquí yo encuentro que no dice que eran demonios encarcelados. Que ahí están los demonios encarcelados. No, dice espíritus encarcelados. Pero el verso siguiente dice: espíritus de quiénes? Quienes en otro tiempo fueron ¿qué? Ahora yo le voy a hacer algunas preguntas. Jesús en su espíritu va y les predica. ¿Y para qué les predica? ¿Qué les anunció? ¿Qué les fue a decir a esos espíritus
que estaban prisioneros, que llevaban, hermano, en esa prisión, de acuerdo al contexto, llevaban en esa prisión desde los días de Noé. Desde el tiempo de Noé. Dice que eso, usted se recuerda que Noé, pregonero de justicia, en los días de Noé, usted va a leer, por ejemplo, Génesis 6, dice que había violencia, que había toda carne, había trastornado su camino, hermano, la homosexualidad estaba de moda, el lesbianismo de moda, la violencia estaba en niveles elevadísimos. Eso no es, no crea que lo que estamos viendo en el mundo hoy es primera vez que sucede. Eso ha pasado en cada generación, pero en los días de Noé, la característica era que estaba toda carne. Había un momento, había una epidemia de violencia. Y entonces surge Noé como un pregonero de justicia. Y Noé empieza a invitarlos a que entren al arca. 120 años, más o menos, ahí la Biblia lo da. Se tardó Noé en construir el arca. Estaba leyendo algunos comentarios y dice que el arca, las dimensiones que el arca tiene o que le dieron a Noé, era un arca donde hubieran cabido 500 vagones de ferrocarril, de esos que cargan los barcos transatlánticos. Era un arca que suficientemente grande para que se salvaran todos los que creyeran. Y Noé empezó a predicar del juicio que venía. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, pero acabamos de ver nosotros un acto de violencia increíble en Las Vegas. Pero ahí en YouTube aparece un predicador antes que les está diciendo que se van al infierno, que toda la cosa. Pero ahí aparecen cómo se burlan de la prédica, cómo se burlan de la advertencia, sin saber que a los poquito tiempo eso iba a suceder. Piense conmigo, algo así sucedió en los días de Noé. Noé, hermano, les predicaba, Noé les anunciaba el juicio, Noé les decía, arrepiéntanse, miren lo que viene. Y dice la Biblia que ellos fueron desobedientes. Diga conmigo, desobediencia. Personalmente yo veo ahí que la paciencia de Dios es exagerada, hermano. 120 años de paciencia durante la construcción del arca. Al arca entraron solo 8 personas. Entró, mire hermano, es increíble que entró el burro, pero no entraron ellos. O sea que el burro no es tan burro, ¿ah? El burro debe haber dicho, estos sí son, pero es que yo. O entró al burro. Entró la tortuga, por lento que uno sea, la tortuga entró, hermano. Y sin embargo dice que ellos, ahora yo lo que quiero enfatizar, porque a mí me interesa enfatizarlo esta noche, es que empezó a caer el agua, empezó a llover, las fuentes, hermano, las fuentes se rompieron. Fíjese que los arqueólogos dudan de los relatos bíblicos, porque ellos hacen mediciones, hermano, de las capas terrestres, y hay ciertos materiales que se van acumulando poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, cuando encuentran esas capas, dicen, oh, la tierra tiene millones de años, y por eso no creen que había un diluvio. Pero lo que sucedió fue que las fuentes de abajo fueron rotas, es decir, las capas de la tierra, las placas tectónicas, hermanos, se rompieron, y la tierra dio, el texto original dice que fue un cataclismo. O sea que dio vuelta a todo en el tiempo de Noé. Y solo 8 personas
entraron al arca. Esas 8 personas estuvieron un año dentro del arca. Solo 8 fueron obedientes. Y yo pienso que fueron obedientes porque Noé le dijo a la mujer: usted entra porque usted entra. Y Sem, Ham y Jafet, ustedes van para adentro porque si no. Y le digo: y tráiganse a sus mujeres. 8. Pero todos los demás, regresemos al verso ese, empezaron a ver el juicio. Ahora pongan atención a esto. ¿Usted cree que porque nunca había llovido, usted cree que cuando vieron que el agua brotaba de abajo, porque 40 días cayendo y brotando agua, por eso es un diluvio universal, ¿usted cree que ante la aflicción del juicio no clamaron a Dios? Señor, perdónanos, ahora sí creemos. Pero era demasiado tarde. Entonces sobre ellos el juicio vino. Y de ellos, de todos los que estaban fuera del arca, no quedó ni uno. Todos se murieron. Pero lo sorprendente para mí es que cuando uno muere, su espíritu se va. Usted sabe, Jesús en la cruz del Calvario dijo: recibe mi espíritu. ¿Sí? Esteban entregó el espíritu. Eso quiere decir que cuando uno se muere, hay un camino que recorrer. Pero estos espíritus, todos estos que murieron fuera del arca, hermano, los agarraron. ¿Y a dónde cree que se los llevaron? Al bote. Hermano, por favor, mire, yo sé que hoy es viernes y estuvo linda la alabanza y todo, pero yo quiero que usted se lleve esto. Estos se fueron a prisiones de espíritus. Hermano, el desobediente a Dios puede, yo lo voy a probar algo. Por ejemplo, dice la escritura, diga conmigo: desobediencia. Bueno, estos no valoraron la paciencia de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a ir al verso 5. Porque allí en la iglesia hay uno que está cometiendo actos inmorales de tal manera que se metió con la esposa de su papá. Y ahí dice en Corintios, 1 Corintios 5:5, dice Pablo que se oye que hay inmoralidad, porque fornicación, de tal manera que un muchacho le quitó la esposa a su papá. Déjenme decirle que los pecados más comunes nuestros, ¿cuáles son? Los sexuales. Porque somos seres sexuales. Eso es así sencillamente. Pero entonces dice la Biblia que Pablo dice: ese cuate desobediente, versículo 5 del capítulo 5 de 1 Corintios, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? ¿Por qué lo entregan a Satanás? Porque Satanás se va a encargar de destruir su carne. En otras palabras, estimado amigo y hermano, la enfermedad no es de Dios. Pero a veces la enfermedad llega porque Satanás está trabajando. Y en este sentido, Satanás es un buen trabajador. Los demonios, hermano, en un momento dado desarrollan una tarea sobre los creyentes. Oiga, ese era de la iglesia. Ese hombre pertenecía a la iglesia. Si usted lee Corintios, una iglesia que había sido bendecida con todos los dones, una iglesia donde llegaba Pablo, Apolo, Cefas, una iglesia, hermano, enriquecida en todo. Pero la desobediencia hizo que lo entregaran a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne.
Pero fíjese cómo es la misericordia de Dios. A fin de que su espíritu, el espíritu no iba a ser condenado, el espíritu iba a ser ¿qué? Salvado. Entonces regresemos a Pedro. Entonces estos espíritus encarcelados, que si usted me pregunta cómo serán las cárceles de espíritus, no sé, pero ha de ser feo, hermano. Imagínese irse de aquí, cerrar los ojos aquí, hermano, y que la gente diga gracias a Dios ya descansó, y el otro del otro lado encarcelado, ¿qué va a estar descansando? ¿Sí me doy a entender? Por eso es que hay que revisar lo que la Biblia dice. Cuando alguien muere desobediente, cuando alguien muere, hermano, a la manera del de Corintios 5:5. Ahora déjeme llevarle este punto porque a mí me interesa mucho marcar esta verdad, porque no vaya a ser que se lleve la sorpresa de que alguien cierre los ojos aquí y en lugar de ir a la casa del Padre, que es a donde debemos ir, primero lo metan al reformatorio, porque allí está el antecedente. ¿Por qué esos espíritus estaban encarcelados? ¿Por qué se les predicó? ¿Por qué Jesús, cuando muere y sale en su espíritu, dice que va a las partes más bajas de la tierra y les va a predicar a espíritus? Oiga, no estamos hablando de segunda oportunidad. Estamos hablando de aquellos que fueron desobedientes de no entrar en el arca, pero que obviamente clamaron a Dios cuando vieron el juicio. Por ejemplo, este de Corintios 5:5, usted lo ve que se restauró cuando vio que le empezó a caer de parte de Dios. Y que dicho sea de paso, no es Dios el que se encarga de sacudirnos, sino que Dios le dice: ay, Sata, necesito que me sacudas un poquito a fulano de tal, porque anda medio rebelde, anda que como que no quiere arreglarse. Por eso, qué tremendo es esto, hermano, porque cuando yo veía esto dije: Señor, hay 3 lugares que lo explico ahí en el libro que escribí, a donde nosotros podemos ir después de muertos. Estoy hablando de los salvos, de los que hemos creído en Cristo. Podemos ir al paraíso a terminar de madurar como Lázaro. Y usted lo ha oído. Podemos ir a la casa del Padre, como Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O podemos ir a una prisión, de la cual Jesús dijo: no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire, cuando Pedro habla estas cosas, Pedro dice, déjeme regresar al capítulo de Pedro. Fíjese usted que Pedro dice que en el capítulo, usted lo va a leer en su casa un capítulo más adelante, Pedro dice que los gentiles se sorprenden que no corramos nosotros detrás de los vicios que ellos practican. Dice, y hasta nos ultrajan, dicen, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Una persona se muere, entonces va a un juicio. Ahí le van a recompensar lo bueno que hizo. Ahora yo le pregunto, ¿cuál será la recompensa de lo bueno? ¿Cuál será la recompensa de lo bueno? Ayúdeme, por favor. ¿Un galardón? ¿Una posición eterna? Pero ¿cuál será la recompensa de lo malo? No, es que tú fuiste un murmurador. Tú hiciste mucho daño en la tierra. Tú contaminaste con tu amargura a muchos.
Tú destruiste. Sí, Señor, pero acepté. Sí, aceptaste. Te vamos a salvar. Pero primero te vamos a recompensar lo que hiciste. Por el silencio noto como que sí estoy pegando en el ajo. Porque vaya, mire, yo me atrevo a decirle, váyase olvidando de la frase ya descansó cuando alguien se muere. Descansó si realmente dio la medida para partir. Si tuvo el carácter de madurez para decir y a la casa, porque Jesús, hermano, Jesús cuando dijo en la casa de mi Padre, Él le ofreció a los discípulos la casa del Padre, ¿sí o no? Dice, voy a preparar lugar a la casa del Padre. Pero cuando el ladrón en la cruz está muriendo y le dice, yo quiero que te acuerdes de mí, en otras palabras, quiero ir a la casa del Padre cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, no, tú no puedes ir a la casa del Padre. Te ofrezco el paraíso. Pero aquí yo veo que dice, vayamos al texto, porque usted enfrente de ese texto. Dice que Jesús fue y predicó, vamos a ver, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Hermano, ¿cuál sería la predicación que oyeron esos espíritus? Yo me imagino, hermano, porque del otro lado, ¿se acuerda usted, por ejemplo, el clamor del rico? Dice que dijo, Padre Abraham. Era simiente de Abraham. Le dice, mira, aquí estoy atormentado. Manda que le digan a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Ahí no está hablando del lago de fuego. Ahí está hablando de un lugar de tormento. Hermano Otto, ¿no será el purgatorio? No estoy hablando de purgatorio. Está hablando Biblia. Está hablando que le puedo probar por la palabra que aquí hay espíritus que están pagando condena. ¿Por qué están pagando condena? Porque se murieron por un juicio divino. O sea que si alguien muere por un juicio divino, si es como el de Corintios 5:5, que dice Pablo, entréguelo a Satanás para que Satanás lo mate. Mire cuántos de nuestros hermanos a veces se alejan del camino cristiano y se ponen rebeldes. Mira, yo escuché de uno que dijo, no, hasta malas palabras dijo. Esas cosas son como blasfemias, ya, hermano. Y entonces, pero son hijos. Pero Dios tiene misericordia. Mire, Dios dijo ese de Corintios 5:5, es mi hijo, es un bandido, es un terrible. Pero Satanás, mátalo. Y ese empezó con sus enfermedades. Y por eso revisemos, hermanos, nosotros y démonos cuenta que la Santa Cena es una bendición. Porque en la Santa Cena nos corrige Dios para no condenarnos. ¿Sí? Entonces, cuando usted sufre por algo que Dios permite, no diga, Señor, ¿por qué? Diga, Señor, de plano que tú sabes que necesito esto. Necesito que me acrisolen, porque la misericordia de Dios está para perfeccionar y madurar nuestro espíritu, nuestra esencia. Entonces, déjeme trasladar esto, porque para mí es importante. Porque si un día vamos a morir usted y yo, y espero verlo en la casa del Padre, no vaya a ser que alguien llegue a la casa del Padre y diga, ¿y dónde está fulano tal? Lo tienen en reserva. Todavía no va a entrar a la casa del Padre, porque se murió. ¿Te acuerdas cómo era?
amargado, murmurador, rebelde, desobediente. ¿O usted cree que la muerte lo perfecciona a uno? Es que cuando yo leo a Pedro, hermano, entonces dice Pedro, hay un sufrimiento que vamos a padecer. Porque en el capítulo 4, versículo 1, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, que dice, mire, pongámoslo en la pantalla, 4:1 de Primera de Pedro. Quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Porque yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere nuestra carne? Mire, usted habló de mí, ¿verdad? ¿Y usted qué se cree? Usted es un hijo de la lengua, hermano. Ustedes son aquí. Fíjese que la Biblia dice, hermano, no llaméis a nadie raca, que quiere decir cabeza hueca o idiota, porque eso es considerado como que lo estás matando. ¿Aló? Y a veces, hermanos, se nos atravesaron en el frío. ¡Uy, sí, Dios! ¿Quieres ver buenos días? ¿Quieres amar la vida y ver buenos días? Refrena tu boca. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo, que de cada palabra que nosotros hablemos, hermano, déjeme decirle, estaba leyendo la escritura y la escritura me pone en un problema terrible, porque dice, hay quienes bendicen con su boca, pero con su corazón maldicen. Hay quienes dicen, hermano, Dios lo bendiga, pero por dentro. Y Dios, hermano, anota. Mira, ahí es un libro, dice, solo de labios me honran, pero su corazón está lejos. Solo de labios bendicen, pero su corazón maldice. Y eso nos van a pedir cuentas. Ahora, si usted, porque ya por el tiempo vamos a yo solo vine a inquietarlo esta noche para que usted piense conmigo. Estos se murieron. No solo se murieron, hermano, en el diluvio, que debe haber sido horrible ver morir a sus hijos, ver morir a su familia y morirse ellos ahogados ahí. No solo se murieron ahí, sino que en el momento de salir los agarran y se los llevan a una cárcel y los ponen en una cárcel. Ahora, no me pregunte si las cárceles espirituales son como las cárceles de Estados Unidos. Porque en las cárceles de Estados Unidos uno engorda y echa cuerpo, porque lo alimentan bien. Yo he hablado con gente que dice, no, yo prefiero estar en la cárcel, hermano, porque ahí como gratis, duermo bien. En cambio aquí afuera tengo que ganarme el pan diario, que está difícil. Mejor me voy para adentro. ¿Sabe que hay gente que prefiere estar adentro? Pero ¿cómo serán las cárceles espirituales? Y pregunto, ¿y quiénes serán los custodios? ¿Y quiénes? ¿Y qué harán? En esas cárceles, déjeme poner un poquito de dramatismo a esto. Ahí se juntaron todos los del diluvio, hermano. Imagínense que dijeron, ya descansaron, gracias a Dios. Pasaron los años, pasaron los siglos, y ellos prisioneros. Ahí dice que estaban encarcelados. De pronto ven que una luz llega. Por primera vez a la cárcel llega un predicador. ¿Quién llegó? El Señor.
El Señor llegó a predicarles, el Señor llegó a anunciarles. Y yo le voy a decir lo que les dijo. Les dijo: ustedes pasaron todo este tiempo aquí por desobedientes, pero invocaron mi nombre. Así que les vamos a revisar los que ya purgaron su tiempo. ¿Se van conmigo? Los que pagaron su tiempo, porque no saldrás de ahí, dijo Jesús, hasta que pagues el. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se va a salir. ¿Aló? Se muere en el 2017 y va a entrar a la casa del Padre en el año, qué sé yo. Oye, ¿por qué te tardaste tanto? Es que me tenían guardado. ¿Y por qué? Por desobediente, por murmurador, por, como el de Corintios 5, por andar de picaflor. Yo sé que usted se ríe, pero yo soy libre de haberle dicho esto hoy, para que nosotros, hermano, nos pongamos en la línea de la palabra y digamos: no, Señor, si yo estoy viviendo mal, porque dice la Biblia, déjeme llevarle a esto. Dice en el capítulo 4, dice: porque, vamos a ver, versículo 3. Porque el tiempo, vamos a leerlo mejor en la pantalla, capítulo 4, 3. Porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en ¿qué? Sensualidad. ¿Qué es sensualidad? Usted sabe. Lujurias. Fíjese que me comentaba un predicador que estaba predicando sobre la lujuria, que es la propensión a los placeres ilícitos, la inclinación esa desmedida. Mamacita, eso es lujuria. Y entonces estaba él predicando sobre abortar eso. Y cuando iba para su casa, su niña de 2 añitos, 3 añitos, le dijo: papi, le dijo, yo quiero que ore por mí porque yo tengo lujuria, le dijo. Y entonces le digo: mi amor, usted no puede tener lujuria, tiene 3 años. Sí, le dijo, a mí me gusta el lujo. O sea que la niña entendió que lujuria es que el lujo, ¿verdad? No, lujuria es esa propensión. Dice: porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Qué quiere decir? Hermano, que la desobediencia de muchos cristianos los va a poner en conflicto el día que mueran. Ahora, yo como tengo mucho que explicar de esto, pero ya el tiempo se me fue. Solo quiero decirle a usted, porque es importante que nosotros observemos que estos espíritus que estuvieron prisioneros, ¿cuánto tiempo se tiraron en la prisión espiritual? Desde los días de Noé a Cristo, ¿cuánto tiempo hay? Piense, son milenios presos, hasta que llegó Jesús a predicarles. ¿Ahora qué pasó con ellos? La Biblia no lo dice. ¿Qué les anunció el Señor? Lo que sí la Biblia dice es que, mejor sí lo dice la Biblia, porque sí lo dice, mejor se lo voy a decir. En el capítulo 4, versículo 6 dice que se les anunció el evangelio. Mire lo que dice 4:6, y con esto cerramos. 4:6, 1 Pedro 4:6. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos. Se les predicó a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, los juzgaron como hombres en la carne, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, déjenme sacar una conjetura aquí. Jesús llegó y les
les vengo a anunciar que su sentencia terminó. Los juzgaron en la carne por desobedientes, pero invocaron, clamaron, se arrepintieron. Así que les vengo a anunciar que terminó. Hoy salen de la cárcel. ¿Cuánto tiempo se tiraron ahí? Los espíritus. ¿No cree que es justo que nosotros razonemos y digamos, Señor amado, no, yo prefiero mejor estar, Señor, ayúdame, yo no quiero andar con esas cosas, no, Señor, líbrame, porque no vaya a ser que a la hora de que me juzgue, Señor, yo esperando una recompensa, y me van a decir, sí, te recompensa va a llegar, pues primero vas a pagar todo lo que hiciste, todo el daño que hiciste, todo lo que contaminaste, todo lo que te robaste. Porque ahora, hermano, yo tengo temor de ese día, de lo que la gente dice. El día que el Señor nos llame y nos diga, ok, ahí sí no va a decir uno, no, Señor, es que no sabía. Bien, en octubre, ¿qué fecha es hoy? Ese día yo le dije a mis siervos que les dijera, aguas con las cárceles de los espíritus. Aquí aparece en la Biblia. Esto dice, fíjese que hay misericordia de Dios, terminemos. Dice ahí en el versículo 6 que se les predicó para que, aunque fueron condenados, juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Porque la salvación es por gracia. Diga conmigo, la salvación es por gracia. A ver, con ánimo, la salvación es por gracia. Pero la salvación no te exime de juicio, de recompensas y de sentencias. Oremos. Padre Dios, esta noche te damos gracias porque podemos incursionar en tu palabra. Te pido que nos des la sabiduría, el entendimiento y observar, Señor, que la vida no concluye cuando cerramos nuestros ojos, sino que después de esto, Señor, hay un proceso, hay un juicio, hay una recompensa o hay una sentencia. Padre, te pedimos que nos des la gracia y la luz en tu palabra y en tu espíritu para nosotros prepararnos y poder, Señor, nosotros alcanzar, como dice tu palabra, heredar todas las cosas al ser más que vencedores. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Que cada uno de los que aquí han estado, Señor, esta inquietud pueda generarles hambre de leer tu palabra, de estudiarla, de analizarla, de meditarla, Señor. Y poder así, Señor, tener la seguridad de nuestro destino eterno. Bendecimos a cada uno, Señor. Antes de terminar, yo solo quiero que usted reflexione, hermano y hermana. Si usted no se ha entregado a Cristo, está en problemas serios, porque el que no conoce a Cristo va a condenación. Pero si usted conoce a Jesús y usted se ha entregado a Jesús, a veces no tomamos muy en serio las cartas de Pablo o de Pedro, pero Pedro dice que tenemos que ser santos como Él es santo. No es fácil, porque es como lo decíamos la otra vez, desechar la malicia, desechar la envidia, desechar la difamación, desechar todas esas cosas que son contrarias al amor. Crecer en el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Madurar como cristianos para alcanzar galardón pleno, recompensa plena. Yo le estimulo y le animo a que considere concienzudamente, conscientemente, la necesidad de acercarse cada día más a la voluntad divina. Padre Dios, bendecimos a cada hermano
Señor, que mis pensamientos y mis palabras, que tú las ves, las oyes y las conoces, sean, Señor, conforme a tu voluntad. Y que nos perdone, Señor, los malos pensamientos, las palabras equivocadas, Señor. Que podamos, así como dice tu siervo, el apóstol Pedro, bendecir, porque fuimos llamados a heredar bendición. Y a execrar de nuestro corazón y nuestra mente toda palabra de maldición, Señor. Todo lo malo que podamos decir pueda ser anulado y podamos aprender, Señor, la bendición de bendecir con nuestros labios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, te bendecimos. Amén y amén. Póngase de pie, dígale a su hermano: Dios te dé una linda noche. Ve con la paz del Señor y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.